¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la muerte de un hombre hace más de 2000 años sigue conmoviendo los corazones y transformando vidas hasta el día de hoy? ¿Qué tiene de tan poderoso el sacrificio de Jesús que lo convierte en el centro de toda la fe cristiana? En este video vamos a sumergirnos en uno de los momentos más decisivos de la historia de la humanidad, el día en que el Cordero fue muerto, pero la vida venció para siempre. Hay algo profundo detrás de la cruz y del sepulcro vacío, algo que puede cambiar tu forma de ver a Dios, la salvación e incluso tu propio camino. Hoy entenderás cómo el sacrificio y la resurrección de Cristo revelan el plan eterno de redención y lo que esto significa de verdad para tu vida. Pero antes de comenzar, comenta aquí abajo: el Cordero venció por mí. Esto ayuda a YouTube a entregar este mensaje a otras personas que necesitan escuchar lo que Dios tiene para decir hoy. Y claro, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Estás fortaleciendo un canal que anuncia la verdad y sirve de apoyo espiritual para muchos. Con cada me gusta, la palabra alcanza un corazón más cansado. Con cada compartido, una nueva vida puede ser tocada. Así que participa. Tú eres parte de esto. Quédate conmigo hasta el penúltimo enseñamiento de hoy, porque allí vamos a abrir un texto bíblico poco comentado, pero que lleva una revelación profunda sobre el poder de la resurrección, algo que puede renovar tu esperanza y restaurar tu fe. Comencemos nuestro estudio. Que el Espíritu Santo hable contigo en cada palabra. El Cordero Pascual y la liberación de Egipto. En la noche más oscura de la historia de Israel en Egipto, cuando el juicio de Dios se preparaba para caer sobre toda la tierra, se derramó una sangre. No fue la sangre de un guerrero ni de un rey, sino de corderos. Corderos simples, sin defecto, sacrificados por familias enteras que ansiaban libertad. Esta es el origen de la Pascua. En Éxodo 12, vemos al Señor instituyendo lo que se convertiría en el símbolo de una liberación y poderosa, la sangre del Cordero esparcida sobre los umbrales de las puertas. La orden era clara: quien estuviera bajo esa sangre estaría a salvo. El ángel de la muerte pasaría, pero no tocaría los hogares marcados. Esta era la clave de la supervivencia. No era mérito ni esfuerzo, era protección por fe en un sacrificio sustituto. Era Dios diciendo: yo mismo voy a juzgar, pero daré una señal de gracia. Y la señal era sangre. La Pascua comenzó con juicio y misericordia, encontrándose sobre el umbral de una puerta. La liberación de Israel comenzó con un cordero muerto en lugar del primogénito. Esta escena apunta a algo mucho más grande. Cuando Jesús viene al mundo, Juan el Bautista no lo llama héroe, maestro ni profeta. Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. En otras palabras, Él es aquel que va a cumplir lo que la Pascua solo simbolizó. Jesús no es solo un ejemplo, Él es el verdadero Cordero Pascual. La cruz es el umbral de la nueva alianza, y la sangre que cubre no es de un animal, sino del propio Hijo de Dios. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces has intentado vencer tus propios pecados con tu propio esfuerzo? ¿Cuántas veces creíste que tenías que ser lo suficientemente bueno para ser aceptado por Dios? Pero la historia de la Pascua nos recuerda que no se trata de lo que haces, sino de la sangre que te cubre. Se trata de estar bajo el sacrificio del Cordero, y eso es lo que te libra de la condena y te conduce a la libertad. Hoy, ¿qué representa la sangre de Jesús en tu vida? ¿Ya has entendido que Él es tu liberación? ¿Que la muerte ya no tiene poder sobre ti? Tal vez estás tratando de cargar culpas que ya han sido perdonadas, tratando de escapar de prisiones que ya han sido quebradas. Y todo eso porque aún no te has visto completamente bajo la sangre del Cordero. Este primer paso de nuestro estudio
Nos enseña que, así como los israelitas confiaron en la sangre en los umbrales, nosotros también necesitamos confiar, no en nosotros, sino en la obra completa de la cruz. La seguridad no está en cómo te sientes, ni en lo que hiciste ayer, sino en quién te cubre hoy. Comenta aquí: estoy bajo la sangre del Cordero. Es una declaración de fe. Es un recordatorio a tu propio corazón de que tu historia está marcada por la gracia, no por la condena. Sigamos juntos, porque hay algo aún más profundo en lo que ocurre después de la noche de la Pascua. El velo rasgado y el camino abierto al Santo de los Santos. Cuando Jesús expiró en la cruz, algo extraordinario sucedió en el templo de Jerusalén. El velo que separaba el lugar santo del Santo de los Santos se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Para muchos, este detalle puede parecer solo simbólico, pero para aquellos que comprenden las profundidades de la revelación bíblica, este es uno de los momentos más impactantes de la historia de la redención. El velo no era solo una tela. Representaba la barrera entre Dios y el hombre, una separación entre el cielo y la tierra, entre la santidad absoluta y la humanidad caída. Nadie, excepto el sumo sacerdote, podía atravesarlo, y aún así, solo una vez al año, en el día de la expiación, llevando sangre, temor y reverencia. El velo era, en la práctica, el recordatorio diario de que la presencia plena de Dios era inaccesible. Era como si el corazón del Padre estuviera cerrado para los hombres debido al pecado. Pero allí, en el Calvario, el velo se rasga, no de abajo hacia arriba como si fuera un gesto humano intentando alcanzar lo divino. Se rasga de arriba hacia abajo. Es Dios abriendo el camino. Es el Padre diciendo: ahora, por medio del sacrificio de mi Hijo, todos pueden entrar. La sangre de Jesús no solo cubre los pecados, sino que quita la culpa y nos reconcilia con Dios. El velo rasgado es el fin de la distancia. Es la inauguración de un nuevo y vivo camino, como lo declara claramente el autor de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos consagró, a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19, 20. ¿Entiendes la profundidad de esto? Donde antes había miedo, ahora hay acceso. Donde antes había exclusión, ahora hay invitación. No solo somos liberados como los hebreos en Egipto, ahora somos invitados a habitar en la presencia de Dios. La cruz no solo nos saca de un lugar de esclavitud, nos lleva al trono de la gracia, y no como súbditos distantes, sino como hijos amados. La cruz no fue el fin, fue la apertura de un nuevo comienzo, y ese comienzo está marcado por la intimidad con Dios. Muchas personas aún viven como si el velo estuviera intacto, oran con miedo, se acercan a Dios como si pisaran suelo prohibido, pero se olvidan de que la carne rasgada de Cristo fue el rasgamiento definitivo de toda separación. El Espíritu Santo ya no habita en un templo hecho por manos humanas. Él habita en corazones lavados por la sangre del Cordero. Cuando comprendes esto, algo cambia. Ya no oras como quien está tratando de ser escuchado, oras como quien sabe que ya ha sido aceptado. No vives tratando de merecer el favor de Dios. Vives como quien camina diariamente en la gracia que le fue ofrecida gratuitamente, pero a un costo altísimo. Hoy, el velo está rasgado. El camino está abierto y la presencia de Dios está accesible para ti, aquí y ahora. No importa lo que cargues, no importa lo que hayas vivido. La sangre de Cristo no solo te cubre, te invita a acercarte más, a profundizar más, a entrar en el Santo de los Santos. El Cordero fue muerto y la vida venció para siempre. Y esa victoria no es solo sobre la muerte, es sobre la separación, es sobre la distancia que fue deshecha.
y es sobre la reconciliación con el Padre, plena y eterna. El sepulcro vacío y la victoria sobre la muerte. Al tercer día, el silencio de la sepultura fue roto. Las piedras que sellaban la esperanza de los discípulos fueron confrontadas con lo imposible. El sepulcro estaba vacío. Ninguna profecía, por más clara que fuera, podría haber preparado el corazón humano para la fuerza de esta verdad. La muerte, el último enemigo, había sido vencida. El relato de los evangelios es directo. Las mujeres van al sepulcro preocupadas por el cuerpo de Jesús, pero encuentran un ángel con una pregunta desconcertante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5, 6. Estas palabras no son solo una constatación histórica, son una redefinición completa de la realidad. Lo que era inevitable, la muerte, ahora está desarmado. El sepulcro que debía ser el fin se convierte en el escenario del nuevo comienzo. La resurrección no fue solo una confirmación de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Fue la declaración divina de que el sacrificio fue aceptado, que la justicia fue satisfecha, que el poder del pecado fue quebrantado. Pablo es categórico al decir, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15, 17. La cruz sin la resurrección sería solo un martirio. Pero la resurrección transforma la cruz en trono. Para el pueblo de Dios, el sepulcro vacío es la respuesta definitiva al miedo más profundo del alma humana. El miedo a que todo termine, a que el dolor venza, a que la muerte sea la última palabra. La resurrección dice, no es el fin. Hay vida más allá del dolor. Hay victoria más allá del sufrimiento, hay gloria después de la cruz, y esta verdad no es teórica, es vivencial. ¿Cuántas veces nos vemos atrapados en sepulcros emocionales, espirituales, relacionales? ¿Cuántas veces enterramos sueños, fe, identidad? La resurrección de Cristo no es solo un hecho pasado, es un poder presente. Como Pablo escribió a los filipenses, en nosotros está el poder de la resurrección. Filipenses 3:10. Ese poder nos saca de la apatía, nos levanta de la vergüenza, nos impulsa de la incredulidad a la esperanza. La sepultura de Jesús es diferente a todas las demás. No hay huesos, no hay restos, no hay fin. Hay espacio vacío y promesas cumplidas. El sello romano fue roto por un decreto celestial. La guardia armada no pudo detener al Rey de la vida, y la sábana que lo envolvía fue dejada doblada, como quien dice, vuelvo. Ese es el hito de la fe cristiana. Nuestro Salvador está vivo. Y porque Él vive, podemos enfrentar el hoy y el mañana con otra actitud. No caminamos como quienes no tienen esperanza. No vivimos cautivos del miedo y no morimos como quienes no tienen certeza de lo que vendrá. La victoria de Cristo sobre la muerte es también la nuestra. La resurrección es el grito de libertad que resuena para todos los que creen. Cristo resucitó, no como un espíritu desencarnado, sino en un cuerpo glorificado. Él venció en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo, y esa victoria es total. También sobre nosotros. No hay tumba capaz de contener lo que Dios ha decidido resucitar. No hay piedra que Él no pueda remover. No hay muerte que no pueda ser revertida por su palabra viva. Y es por eso que podemos decir, el Cordero fue muerto. Sí, pero la vida venció. No por un tiempo, no solo para inspirar, sino para siempre. La sangre en el umbral, de la liberación en Egipto a la redención eterna. En la primera Pascua, el pueblo de Israel estaba a punto de ser liberado de siglos de esclavitud en Egipto. Esa noche, Dios ordenó que cada familia sacrificara un cordero
sin defecto, y marcara los umbrales de sus puertas con la sangre del animal. Éxodo 12, 7, 13. Esa marca sería el signo de protección. Donde estuviera la sangre, el ángel de la muerte no entraría. Esa fue la noche en que el juicio pasó, pero la salvación permaneció. La noche en que comenzó la libertad. Esta escena antigua, tan cargada de significado, no fue solo una liberación puntual, fue una sombra profética de una liberación mucho más profunda. Cuando Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, Él está conectando la cruz con esa noche en Egipto, está revelando que la verdadera Pascua ocurriría no con la sangre en los umbrales, sino con la sangre derramada en la cruz. En la cruz, Jesús no solo enfrentó la muerte, Él la sustituyó por vida. Su sangre pura y perfecta fue aplicada espiritualmente sobre nosotros. Y así como en Egipto, donde el ángel destructor no pudo tocar a los que estaban cubiertos por la sangre, hoy la condenación eterna no tiene poder sobre los que están en Cristo. La sangre de Jesús no es un símbolo, es un sello, es lo que garantiza que el juicio pasó, que la deuda fue pagada, que la sentencia fue anulada. Mira la belleza de esto. La sangre en los umbrales era un signo externo de fe interior. Era necesario obedecer incluso sin entender completamente. Era necesario creer que esa sangre haría la diferencia. Hoy somos llamados a hacer lo mismo. Creer que la sangre de Jesús tiene poder suficiente para transformar nuestro destino, redimir nuestro pasado y garantizar nuestro futuro. El Cordero Pascual tenía que ser sin mancha. No podía tener defecto. Esto apuntaba a la perfección moral y espiritual de Cristo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Su pureza fue lo que lo calificó para ser el sacrificio definitivo. Y es por eso que hoy no necesitamos otra sangre, otro ritual, otra ofrenda. La sangre de Jesús es suficiente y más. Mientras que la sangre en Egipto protegía del juicio físico, la sangre de Cristo garantiza vida eterna. Ese Cordero liberó a un pueblo de una nación opresora. El Cordero de Dios libera a la humanidad de las ataduras del pecado. Esa noche fue el inicio de un viaje hacia la tierra prometida. La cruz es el comienzo de un viaje hacia el cielo. La historia se repite, pero ahora en otra dimensión. Tal vez te sientas aún atrapado en ciclos antiguos, como los hebreos en Egipto. Tal vez pienses que la liberación es solo para algunos. Pero si la sangre está sobre ti, si crees y recibes esta obra, entonces hay un decreto espiritual sobre tu vida. El destructor no podrá tocarte. Hay una salida, hay una esperanza, hay un nuevo comienzo sellado con sangre. Cada Pascua, Dios nos llama a recordar, no solo lo que ocurrió en Egipto, sino la cruz, y no de manera religiosa o rutinaria, sino como quien entiende que la vida solo es posible porque hubo muerte, que la libertad solo existe porque hubo un sacrificio. El día en que el Cordero fue muerto, fue el día en que se abrió la puerta de la salvación, y la vida venció, no solo para liberarte del pasado, sino para conducirte con seguridad al propósito eterno. El camino de Emaús, cuando la esperanza renace en el camino, pocos episodios revelan tanto sobre el impacto de la resurrección como el caminar de los dos discípulos hacia Emaús, en Lucas 24, 13, 35. Es un relato sensible, íntimo, casi silencioso. Dos hombres, decepcionados, confundidos, sumidos en el dolor de una esperanza frustrada, caminan alrededor de 11 kilómetros lejos de Jerusalén, mientras la noticia de la resurrección comenzaba a esparcirse. Conversan sobre todo lo que había sucedido, la crucifixión, el sepulcro.
las mujeres que afirmaban haber visto ángeles, pero sus corazones aún no podían creer. Estaban caminando con los ojos puestos en la muerte sin darse cuenta de que la vida caminaba a su lado. Jesús se acerca y camina con ellos, pero sus ojos parecen estar impedidos de reconocerlo. Él los escucha, hace preguntas y comienza a enseñar explicando cómo todas las escrituras apuntaban hacia el Mesías, incluso la necesidad de que él sufriera antes de entrar en la gloria. Cristo comienza con Moisés y los profetas y reconstruye paso a paso el entendimiento que había sido deshecho por el dolor. Y, aunque no lo reconocen, los corazones de esos discípulos comenzaron a arder. Este episodio es un reflejo profundo del camino espiritual de muchos hoy en día. ¿Cuántos de nosotros, después de pérdidas, frustraciones o silencios prolongados, no seguimos el mismo camino? Nos alejamos de Jerusalén, símbolo de la promesa, y caminamos hacia Emaús, símbolo de lo cotidiano, de la resignación silenciosa. Pero el Cristo resucitado nos encuentra en ese camino. Él se une a nosotros en la duda, en la debilidad, en la decepción. Y allí, en lugar de reprendernos, Él revela la verdad. El detalle más hermoso de la narrativa es que Jesús solo se revela en el momento de partir el pan. Y eso dice mucho. El Cristo que enseñó también parte el pan. El Maestro también es el alimento. Y cuando Él parte el pan, los ojos se abren. Ellos se dan cuenta de que era Él todo el tiempo. Y en el instante del reconocimiento, Jesús desaparece de su vista, porque ahora ya no era necesario verlo con los ojos, era necesario llevarlo en el corazón. La resurrección de Jesús no fue solo una victoria espiritual abstracta, cambia nuestra forma de caminar. Donde había fuga, ahora hay reencuentro. Donde había lamento, ahora hay revelación. Donde había oscuridad, ahora hay luz que se enciende en la comunión y en la palabra. Los discípulos que caminaban lejos ahora corren de regreso. La presencia de Jesús en el camino cambia la dirección de la estrada. Y eso es lo que Él aún hace. Entra en nuestra historia cuando estamos distraídos por el dolor y reaviva la fe adormecida. Hoy, tal vez estés como los discípulos de Emaús, caminando pero sin ver, sintiendo el peso de lo que perdiste sin darte cuenta de la presencia que te acompaña. Pero si escuchas su voz y acoges su palabra, tu corazón también puede volver a arder, porque el Cordero que fue muerto resucitó y camina con nosotros, aunque no lo reconozcamos. Las marcas en las manos, la resurrección que no borra la cruz. Después de su resurrección, Jesús se apareció a los discípulos en varias ocasiones. Una de las más impactantes fue el encuentro con Tomás, el discípulo que dudó. Juan 20, 24, 29. Él no estuvo presente en la primera aparición de Jesús, y cuando los otros dijeron que habían visto al Señor, Tomás respondió con una brutal honestidad: si no veo en sus manos el señal de los clavos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, de ningún modo creeré. 8 días después, Jesús aparece nuevamente. Cruza las puertas cerradas, pero no evita el enfrentamiento con la duda. Se vuelve directamente hacia Tomás y con ternura y autoridad lo invita: pon aquí tu dedo, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás responde con una de las mayores declaraciones de fe del Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. La belleza de este episodio está en las marcas. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, venció la muerte, pero llevaba en él las cicatrices de la cruz. Podría haber regresado sin ellas, pero optó por mantenerlas, porque las marcas cuentan la historia. Las marcas testifican el amor. Son la prueba viva de que la victoria fue conquistada con dolor, y que la gloria no borra el sacrificio, sino que lo eterniza.
Muchas veces queremos vivir resurrecciones que no traigan recuerdos del proceso. Queremos los milagros sin los desiertos, la curación sin el sufrimiento, el nuevo comienzo sin los traumas. Pero Jesús nos muestra que la verdadera victoria no borra lo que se vivió. Lo redime, transforma la marca en mensaje, la cicatriz en testimonio. Lo que Tomás vio no fue solo la prueba de la identidad de Jesús, fue el sello de la fidelidad de Dios. Y tal vez tú estés como Tomás, alguien que cree, pero necesita tocar, que ama, pero está cansado de las decepciones, que ha escuchado tantas veces hablar de la victoria, pero aún está atrapado en las dudas del camino. Jesús no rechaza a Tomás, Él se ofrece, Él se acerca, Él permite el toque, porque nuestro Salvador es aquel que conoce la debilidad humana y aunque glorificado, sigue siendo accesible, vulnerable y presente. Aún más, las marcas en las Tazinset, manos de Jesús, nos recuerdan que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, no con argumentos distantes, sino con la memoria viva de haber sido herido. Hebreos 4:15 nos recuerda que Él se compadece de nuestras debilidades, porque pasó por ellas. El cielo conoce el dolor de la tierra, la gloria conoce la cruz, y eso es lo que hace que el Evangelio sea tan profundo. La resurrección no es una negación del dolor, sino su superación definitiva. Las manos marcadas de Jesús siguen extendidas hoy, no para acusar, sino para acoger, para recordar que Él sabe lo que duele, pero también para recordar que la historia no termina en el Gólgota. La resurrección es la promesa de que cada una de nuestras marcas también puede convertirse en un signo de la gracia de Dios. El Cordero fue muerto, pero la vida venció, y aún glorificado, Él sigue eligiendo llevar en Él las marcas de nuestro rescate. El trono del Cordero, la victoria definitiva y eterna al final de la Biblia en Apocalipsis 5, somos llevados a una escena celestial de profunda reverencia y revelación. Juan, el apóstol, está ante el trono de Dios y ve un libro sellado con 7 sellos que nadie en el cielo, en la tierra ni debajo de la tierra es digno de abrir. Él llora, porque nadie parece capaz de desvelar los misterios del plan divino. Pero entonces uno de los ancianos le dice: «No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que venció para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Pero al mirar, Juan no ve un león, ve un cordero, como si hubiera sido muerto, un cordero de pie en el centro del trono. Esta imagen es una de las más poderosas de toda la Escritura. El león venció, pero la forma en que venció fue como cordero. La cruz no fue una derrota temporal, fue la estrategia eterna de la gloria. El Cordero muerto ahora está de pie, reinando. Él venció, no por fuerza ni violencia, sino por entrega, por amor sacrificial. Y todos los ángeles, ancianos y seres celestiales se postran ante Él diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación». El trono pertenece al Cordero. La autoridad está en las manos de aquel que fue herido. La historia de la redención encuentra su clímax en un trono ocupado por un Cordero que venció por la cruz. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la victoria de Cristo no es solo para el pasado. Es eterna, activa y sigue operando en el presente. Él reina con compasión, justicia y poder. Él reina como aquel que conoce el dolor humano, pero venció todas sus consecuencias. Y su gobierno es para siempre. Esto también nos recuerda que el mensaje de la Pascua no termina en la resurrección. Se extiende hasta la eternidad. El Jesús resucitado no solo volvió a la vida, Él fue entronizado. Él es hoy el Cordero exaltado,
aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Su sacrificio compró el derecho de reinar, y él reina con las marcas de la cruz, como un recordatorio constante de que su reino es de gracia, reconciliación y vida abundante. Apocalipsis nos muestra que al final de la historia lo que brillará no serán coronas humanas ni imperios terrenales, será el Cordero. Toda lágrima será enjugada, toda injusticia corregida y todo mal vencido, porque el trono ya está ocupado. La historia ya tiene un Señor, y Él es Jesús, el Cordero que fue muerto, pero vive para siempre. Esta es la esperanza final de la Pascua, no solo que Jesús resucitó, sino que Él reina. Y porque Él vive y reina, nuestra fe no es en vano, nuestra esperanza no será frustrada y nuestro futuro está seguro. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte con toda sinceridad. Muy pocos tienen la disposición, el hambre y la perseverancia para caminar por una jornada bíblica como esta, de principio a fin. Y si permaneciste, es porque hay algo especial siendo despertado en tu corazón, un hambre real por conocer más profundamente al Cordero que fue muerto, pero que vive y reina para siempre. Hoy has escuchado sobre el poder de la sangre, el silencio de la cruz, la victoria sobre el sepulcro, el velo rasgado, el toque en las marcas y el trono celestial. Todo esto no son solo historias o doctrinas, son realidades vivas, son invitaciones divinas para una nueva forma de vivir. Y si hay algo que este estudio nos muestra, es que la Pascua no es solo un evento del calendario, es un hito eterno que transforma vidas hasta hoy. Por eso, si algo tocó tu alma, deja eso registrado. Comenta abajo: mi vida pertenece al Cordero que venció. Esta frase no es solo un gesto, es una declaración de fe, una forma de marcar tu entrega, tu respuesta al llamado que el Espíritu Santo te hizo hoy. Comparte este video. Cuando compartes un mensaje como este, estás sembrando fe, despertando vidas y llevando esperanza donde solo hay silencio y desesperación. Muchos están al borde de rendirse. Otros están atrapados en el peso de la culpa. Otros, como Tomás, están luchando con sus dudas, pero la palabra de Dios está viva y tú puedes ser el canal que la lleva a quien la necesita. Suscríbete al canal. Sí, eso también es parte del compromiso. No es solo un botón, es una forma de decir: quiero seguir creciendo, escuchando, aprendiendo. Cada video es como un paso más en el camino espiritual. Y estar aquí, caminando con otros que también buscan, mantiene tu llama encendida. Imagina que cada estudio como este es una vela encendida en la oscuridad. Pero cuando más personas se unen, más luz se extiende. Y creemos, donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Ahora, antes de terminar, te invito: cierra los ojos si es posible. Respira profundo. Siente la presencia del Espíritu de Dios que está sobre tu vida. Que este momento no sea solo informativo, sino un encuentro real con la gracia. Señor, te alabamos porque el Cordero venció. Gracias por cada revelación, cada entoque de tu presencia a lo largo de este estudio. Gracias porque no estamos solos, porque tú conoces nuestras marcas y aún así nos llamas. Que esta palabra produzca frutos eternos en cada vida que escuchó hasta el final. Que los corazones sean fortalecidos, restaurados y llenos de esperanza. Declaramos que el trono pertenece al Cordero y que en ti encontramos redención, propósito y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quédate algunos instantes en silencio. Deja que Dios ministre a tu corazón. Que el sonido de la verdad siga resonando en tu alma. Y recuerda, el Cordero fue muerto, pero la vida venció. Y por eso tú puedes vivir